descanso. Empezamos con la ponencia de Pablo Martínez Rebriego sobre campos de una partícula en movimiento uniforme dentro de una guía de ondas rectangular. Muchas gracias. Un aplauso, por favor. Buenos días, muchas gracias. Voy a hablar sobre los campos que ha creado una partícula dentro de una guía de ondas. Entonces, la motivación de este estudio consiste en que en el interior, en los aceleradores de partículas, los electrones principalmente son acelerados en el interior de guías de onda. Aquí se ve, por ejemplo, el LHC. Esto no solo tiene interés en los aceleradores de partículas puramente científicos, como el CERN, sino que también se utiliza para radioterapia, para el tratamiento de tumores. Y se están desarrollando ahora nuevas técnicas para la hadronterapia, que es lo más moderno que hay ahora mismo. Entonces, voy a intentar explicar un poco el objetivo así más claramente. Calculamos los campos electromagnéticos que crea una partícula cargada que se mueve con velocidad uniforme, es decir, constante, dentro de una guía de onda rectangular, que básicamente es una tubería metálica de longitud infinita, rectangular, primero porque es más fácil y segundo porque podemos hacerlo a través de métodos analíticos que hemos estudiado en la carrera, lo cual está guay. Y para ello utilizaremos funciones de Green. Entonces, las funciones de Green, así como introducción, son un método matemático para resolver ecuaciones diferenciales inhomogéneas, la Q sería la inhomogeneidad, y para ello utilizamos un problema auxiliar que sería una inhomogeneidad de tipo delta de Dirac. La solución a esta ecuación diferencial sería una función de Green y a partir de la función de Green podemos determinar la solución de la ecuación original, la f, simplemente haciendo esta integral de aquí. En el caso de un problema vectorial, como es el caso que voy a estudiar yo porque son campos, pues la función de Green sería una matriz, ya que cada componente de la inhomogeneidad produce una componente de la inhomogeneidad de la solución. Entonces, como todos los problemas del electromagnetismo, siempre empezamos resolviendo las ecuaciones de Maxwell, aquí con las condiciones de contorno que se muestran en la figura, porque las paredes son conductores perfectos. Entonces, trabajando un poco sobre estas ecuaciones, llegamos a estas ecuaciones de aquí. La J sería la inhomogeneidad, por la cual tenemos que usar las funciones de Green. Y si fuéramos capaces de resolver estas ecuaciones, pues tendríamos la solución del tirón. Como no podemos, utilizamos el potencial vector A, porque conociendo la función de Green del potencial vector, derivando simplemente podemos sacar la función de Green del campo magnético y del campo eléctrico. Entonces, la función de Green del potencial vector se puede calcular a partir de esta expresión de aquí, que se muestra, y entonces la matriz se nos quedaría una matriz diagonal, simplemente siguiendo esta expresión. Ahora tenemos que meter las condiciones de contorno que producen las paredes. Para ello usamos el método de las imágenes. El problema se parece bastante a un problema estudiado en electromagnetismo de segundo, supongo que lo conoceréis. Si tenemos un elemento de carga infinitesimal en la dirección X del espacio, y esas son las 4 paredes de aquí, primero nos centramos en estas 2 paredes de aquí, las imágenes serían estas. Como ahora tenemos que centrarnos en las otras 2 paredes, vamos a fijarnos en esta de aquí, la imagen de estas 4 cargas en esta pared sería esta, pero ahora necesitamos una imagen de esto para esta pared de aquí abajo, aquí, una nueva imagen para estas de aquí en la pared de arriba, así, y entonces se nos quedaría una fila infinita de imágenes colocadas periódicamente. Ahora nos fijamos en esta pared de aquí. Toda esta fila de aquí habría que poner su imagen aquí, lo cual descancela la imagen aquí, entonces otra nueva fila aquí, y así infinitamente hasta que tenemos un montón de imágenes distribuidas de forma periódica y que conocemos. Después de realizar un montón de aproximaciones y hojas de cálculo, llegamos a esta expresión de aquí, lo más simple que se puede, que está puesta en función de los modos que se propagan en la guía, son, por decirlo, como las ondas que se pueden propagar en el interior de una guía de onda rectangular, que se pueden estudiar, y esto de aquí simplemente son parámetros que metemos para hacer la ecuación un poco más bonita y visible. J, no lo he dicho antes, es la unidad imaginaria, que en el electromagnetismo se llama J en vez de I. Entonces, una vez conocido la función de Green del potencial vector A, podemos conocer la función de Green del campo magnético. Sabemos que estos elementos de aquí son 0 y los otros simplemente se calculan a partir de derivadas. Calcular la componente IX por calcular una de ejemplo y sale todo este tocho de aquí. Para la función de Green del campo eléctrico igual, solo que no hay componentes nulas. Otra vez derivando podemos sacar las componentes. He calculado la componente XX para ponerla de ejemplo también y da todo esto de aquí. Las ecuaciones no son muy importantes tampoco, es para que os hagáis una idea.
Ahora lo que hemos hecho hasta ahora es genérico, valdría para cualquier tipo de corriente, y ahora en nuestro caso nos centramos ya en una corriente de tipo una partícula que se está moviendo con velocidad uniforme. La corriente sería esto, con deltas de Dirac. Entonces, como estamos trabajando en el dominio de Fourier, tenemos que hacer la transformada de Fourier de nuestra corriente, se nos queda esto de aquí, y resolver esta integral. Y ya a partir de la inhomogeneidad de nuestro problema, que ya sí es conocida, pues podemos calcular los campos eléctricos en el dominio del tiempo, y el campo magnético, del tiempo no, perdón, de la frecuencia, y también el campo magnético en el dominio de la frecuencia, que son esas expresiones. Haciendo la transformada inversa de Fourier podemos sacar ya el dominio del tiempo de nuestros campos, que son las soluciones de verdad, y se nos quedaría la componente X del campo, pues sería esto. Nos sale siempre que la componente Z del campo es nula, lo cual está bien porque significa que los campos se pueden escribir únicamente como suma de modos TM, nos podemos olvidar de los modos transversales eléctricos, estos son modos transversales magnéticos. Y ahora ya aplicado al caso de partículas ultrarelativistas, que en nuestro caso de estudio, porque los aceleradores de la partícula se mueven muy rápido, pues se nos queda que los campos son transversal al movimiento de la partícula, lo cual es lógico porque una partícula se moviera a velocidades relativistas, los campos colapsan en esa dirección del espacio. Eso está bien. Entonces, como en general es muy difícil trabajar con los campos electromagnéticos, trabajamos con una cosa que se llama los wave fields, son un campo vectorial que más o menos te da como una visión de las consecuencias producidas por los campos de la partícula sobre las paredes de la guía de ondas, ¿vale? Son estas expresiones de aquí. Entonces, si hacemos todos los cálculos, podemos calcular la componente X, componente Y, componente Z, y si los representamos ya numéricamente, para los parámetros estos que tenemos aquí representados, se nos quedaría este de aquí, sería la componente Z. Y esto de aquí sería un artículo, publicado hace relativamente poco, creo que tenía como 4 años o así, en el que tenían una guía de ondas no rectangular exactamente, pero tenía un poco de curva en las esquinas, entonces más o menos bastante parecida. Y después se puede comprobar que nos sale un resultado bastante similar, con lo cual me quedo muy contento. Y aquí también la componente Y y la componente X también la representamos, y en la forma se parece bastante, pero no coinciden los números. Y eso no sé muy bien por qué es. Hemos repasado muchísimas veces el código, no sabemos dónde está el fallo. Seguimos trabajando en ello y nada, espero encontrarlo en algún momento. Pero eso, por lo menos la forma se parece. Entonces, más o menos algo es algo. Y nada, ya como conclusiones, pues hemos obtenido unos resultados que son, por lo menos en forma, parecidos a los del artículo. Y como una posible ampliación del trabajo, pues se podría intentar meter las pérdidas en los conductores, que hasta ahora eran conductores ideales, lo cual no es muy realista. Pero claro, eso no sabemos también cómo hacerlo porque es bastante complicado. Podríamos intentar introducir métodos perturbativos, pero bueno, eso, cuando ya arregle primero los resultados, ya me centraré en eso. Y ya está. Muchas gracias. Buenas. ¿Alguna pregunta? Hola. Bueno, mi pregunta está relacionada con lo que has dicho de los que creo que se llamaban weak fields, que no entiendo muy bien por qué exactamente no se puede trabajar con los campos reales y de qué manera modelan, digamos, estos weak fields los campos reales. Vale, esa pregunta tampoco la tengo yo muy clara de respuesta, pero los wave fields son expresiones bastante más fáciles de trabajar que los campos electromagnéticos en general. Tú viendo el campo no sabes nada realmente. Bueno, sabes los campos, podrías intentar sacar las corrientes que se producen en las paredes de la guía de onda. Los wave fields, tengo entendido, no estoy muy seguro, pero tengo entendido que te dan ya directamente un poco esa... te hacen una idea de cómo son esa respuesta creada en la guía de onda. Entonces, eso, no puedo responderte muy bien. Es que no sé exactamente tampoco qué son estas expresiones. Son definiciones. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Hey. Hola. Que una pregunta con respecto a cuando hemos calculado las matrices correspondientes a las funciones de Green. ¿Sabes por qué? ¿Cuál? Tanto el campo eléctrico como magnético, sí. Vale. ¿Sabes por qué los elementos diagonales se cancelan en el caso del campo magnético? ¿O tiene alguna importancia? O... Sí. Viene de aquí. La función de Green del campo magnético es esta, ¿vale? Entonces, si la del potencial vector es diagonal, hostia. la del campo magnético tiene que ser Vale. no diagonal, es decir, la diagonal nula.
Eso. de la Gracias. derivada. ¿Alguna pregunta más? Pues yo sí tengo una. Pablo, ¿has hecho todos estos cálculos teniendo en cuenta guías de ondas que fueran rectangulares? Porque los cálculos se simplificaban, pero ¿es extrapolable a otras formas geométricas o cambian mucho las conclusiones? Con la forma en la que yo lo he hecho no se puede hacer. Es decir, el método de las imágenes solamente se puede aplicar a una rectangular. Vale. O por lo menos hasta donde yo sé. Hay métodos numéricos, el artículo lo saca todo con métodos numéricos desde el principio, que se puede hacer y es válido también. De hecho, al final los resultados eran bastante parecidos. Pero eso. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues un aplauso muy grande. Muchas gracias, Pablo.